Y quería preguntarte, José María, muy buenos días. ¿Cuál es tu valoración en este momento de... Creo que estás silenciado, ¿estás muteado, José María? No. ¿No? Ah, pues no te escuchaba yo, pues ahora sí te escucho. Vale, bueno, pues tienes razón. Bueno, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Quería, bueno, semana intensa, semana de bancos centrales, de declaraciones imponentes de trascendencia y en este punto, pues también la respuesta de lo que estamos viendo en los mercados. ¿Cuál dirías en este momento una radiografía? ¿Cuál es la actualidad de lo que estamos viviendo en los mercados financieros? Bueno, en los mercados financieros lo que estamos viendo es que siguen moviéndose al compás de los resultados de las compañías del tercer trimestre, con las expectativas puestas también en los próximos trimestres y en paralelo, como bien apuntas, bueno, pues vigilando la evolución de los datos macroeconómicos. Hoy un claro ejemplo es la referencia del dato de empleo en Estados Unidos, pero también, por supuesto, las intervenciones de los diferentes bancos centrales. Eso es lo que en estos momentos, a grandes rasgos, sigue moviendo a los distintos mercados financieros. En paralelo, lo que noto, yo creo que la mayor parte de los colegas que nos dedicamos a análisis o asesoramiento financiero, es cierto cansancio por parte de los inversores viendo el año bueno, pues tan malo que se está viviendo en los mismos, ¿no? Tanto los mercados de deuda, los mercados de bolsa, etcétera, ¿no? Hay bueno, pues algunos segmentos que sí que se han comportado bien, pero en general lo que noto es un cierto cansancio por parte de los inversores y algunos de ellos un poco pues lo que necesitan es ver dónde están las oportunidades para intentar cerrar un ejercicio lo mejor posible y ya con vistas para el próximo año. Y en ese contexto y en medio de todas estas incertidumbres, quería preguntarte, José María, algunos fondos de inversión recomendados para invertir en medio de todo esto. A ver, nosotros la estrategia que estamos siguiendo en estos momentos en el más corto plazo sigue siendo la de paciencia, sigue siendo la de prudencia, también la de flexibilidad y, por supuesto, calidad. Serán quizás los 4 pilares. Eso como lo llevamos al terreno de juego en fondos de inversión. La prudencia fundamentalmente a través de productos, sobre todo monetarios, a través de fondos de deuda de muy corto plazo, sobre todo de deuda gubernamental. Un claro ejemplo puede ser el fondo de la casa Pictet, el Sovereign Short-Term Money Market, un fondo que ya empieza a recoger la evolución de los tipos de interés del muy corto plazo de evolución positiva, aunque en el año sigue estando con una rentabilidad negativa, pero ya en el corto plazo ya sí defiende y aporta algo de valor. En segundo lugar, lo que decía, la paciencia, es decir, no llevemos prisa a la hora de entrar en productos de renta variable. Probablemente el mercado que va a intentar encontrar su techo en los mercados de deuda, los tipos de interés, pero también el suelo, los mercados de renta variable, va a dar oportunidades, tanto en uno y en otro sentido. Tanto la parte de deuda, aunque es cierto que ya vemos claras oportunidades en la deuda corporativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre todo en Europa, en plazos de corto y de medio plazo. Pero sí que es cierto que hay que ser paciente a la hora de volver al mercado a tener una posición más neutral. Ahora mismo estamos en una posición más cauta, más defensiva y, por lo tanto, yo creo que debemos de vigilar, insisto, mucho la evolución de la inflación subyacente, la evolución del crecimiento económico y también las palabras, el poder de la palabra. Qué importante es la palabra, sobre todo viendo pues la comparecencia de Jerome Powell de hace muy pocos días, ¿no? De muy pocas horas, diría. Entonces, en ese sentido, ahí claramente tenemos que apoyarnos sobre todo en la flexibilidad y en la calidad. Y la flexibilidad, hay fondos de inversión, llamémosle un poco todo camino, ya sea con carcasa mixtos, como puede ser un claro ejemplo, puede ser el Avantage Fund, o el Raffer Total Return, o en el caso de productos más con una orientación de retorno absoluto. A nosotros nos gusta mucho la casa Schroeder con el Gaia Blue Trend, nos encanta también la casa Lion Trust, una gestora británica con su Global Strategy Equity. Bueno, es un producto que combina posiciones compras y vendidas en bolsa europea, que se anota más de un 12% de rentabilidad positiva en el año, gracias a esas apuestas, sobre todo cortas, es decir, vendidas. Y luego la calidad, en ese sentido, el dividendo, creo que es un claro ejemplo, y fondos de inversión que sobre todo estén buscando compañías cuyo precio es cierto que ha caído,
pero que sus fundamentales no se han deteriorado a pesar de la subida de la inflación, a pesar de que las condiciones financieras, sobre todo monetarias, son mucho más restrictivas y a pesar, sin duda alguna, de la menor liquidez que hay en estos momentos en el mercado. Por lo tanto, prudencia y paciencia. Sé que no es nada nuevo lo que estoy comentando, pero es una estrategia que en el corto plazo al menos nos protege. No nos hace inmunes, pero sí nos protege de la volatilidad, de la incertidumbre que sigue habiendo en el mercado. Las oportunidades llegarán. Y ya digo, primero llegarán en la parte de deuda corporativa, donde estamos viendo ya empresas de primer orden, deuda senior, con rentabilidad del 3, del 4 y del 5%, en plazos pues, que van desde 3 años hasta 5 años. Y ahí, bueno, pues ya son rentabilidades que ya no son negativas o rentabilidades raquíticas. Aún así, siguen siendo rentabilidades reales negativas, evidentemente, una vez que se descuenta la inflación, pero ya empieza a haber oportunidades mirando hacia largo plazo. Y en el caso de la renta variable, hasta que no se estabilicen los mercados de deuda, no se estabilizarán los mercados de renta variable y vamos a seguir viviendo sesiones, bueno, pues como las que hemos tenido los 2 últimos días. José María, antes de despedirnos y teniendo muy en cuenta esas recomendaciones que has puesto sobre la mesa, quería hacerme eco de una noticia de última hora que acabamos de conocer y aprovechando eso quería preguntarte, porque hemos conocido cómo el sistema de tráfico aéreo español ha amanecido con la noticia que llega por parte de los controladores aéreos. Eurocontrol ha informado de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Eurocontrol, que es el ente que controla y coordina los movimientos de las aeronaves por el espacio aéreo europeo, ha informado de esa reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Asegura los controladores y según han informado en su cuenta de Twitter que se ha decidido establecer una rate zero, el término con el que se describe cómo los aviones no podrán atravesar esa zona, ese rate zero, durante el lapso de tiempo que dure el evento en sí para determinadas zonas del espacio aéreo español. Entre ellas están los aeropuertos de Barcelona, Tarragona, Ibiza y Reus. La decisión, según reconocen los controladores aéreos, puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. Es, por tanto, la advertencia que llega a esa reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera que provoca ese cambio, esa rate zero en el espacio aéreo español. Es la última hora, José María, que nos hace mirar al cielo, que entra en escena también China, en un momento en el que las tensiones geopolíticas están a pleno rendimiento a un lado y a otro lado del mundo, en esa zona además con esas maniobras y juegos ya más en torno a lo que es Corea, las dos Coreas. Pero nosotros mirando a lo que es, ya que viene de China, quería preguntarte sobre, en este momento de incertidumbres, en este renovado mandato de Xi Jinping al frente de China, en el que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tratan de bloquear su poderío, su fuerza de la segunda economía del mundo, pero que sin embargo parece inevitable. Olaf Scholz está allí buscando esos acuerdos, avanzar en cualquier área. Quería preguntarte cómo hay que mirar a China y esas tensiones en ese nuevo orden mundial geopolítico que estamos viviendo. Pues vamos a ver, las variables geopolíticas yo creo que ya estamos viendo el daño que están produciendo con el conflicto bélico en Ucrania y también con los movimientos de China en torno a Taiwán. La política europea no está tan clara como puede ser la política norteamericana. Fijaos cómo Alemania se acercó en su día a Rusia por el tema energético y cómo Alemania, y de hecho la visita del canciller, en este caso a China, una visita relámpago, habla precisamente de la unión que existe a nivel tecnológico entre Alemania y China, buenas relaciones entre Alemania y China, y que pone tan nerviosos a otros socios europeos y sobre todo a Estados Unidos. Con lo cual, no existe un consenso en toda Europa ni en relación al tema ruso, pero tampoco y mucho menos en el caso relacionado con China. Y eso a Estados Unidos, repito, le pone bastante nervioso y quizás a Europa no le considere como un socio fiable. Es una opinión muy personal, esto último, ¿de acuerdo? Por eso hace también sus propios movimientos y por eso también en el terreno
político pues también obviamente influye mucho en los mercados financieros, en los mercados de capitales. China, bueno, pues evidentemente lo que vemos es un cierto continuismo. Evidentemente el mercado ha interpretado el último congreso del Partido Comunista Chino como un continuismo, pero sobre todo cómo se refuerza el poder del líder chino, sobre todo dado que las personas que van a conformar bueno, pues todo lo que es el equipo dirigente, por así llamarlo, pues son personas en las cuales no hay ninguna voz de cierta discordancia y donde no solo el papel económico, sino también el papel geopolítico juega un papel cada vez más relevante, con una clara agenda a nivel geopolítico y a nivel económico para conseguir precisamente el liderazgo de aquí a un medio plazo. Para ellos sería corto, para los europeos seguramente es muy largo plazo. Pero yo lo tengo muy claro. Quizás nosotros en Europa no lo tengamos tan claro ni en el día a día. Y lo que preocupa en China, sobre todo y por encima de todo, ahora mismo es esa política de COVID-0 que se pensaba que probablemente pudiera relajarse, pero que no ha sido así. Y evidentemente eso se ha dejado sentir en los mercados, aunque bueno, viendo hoy las pedazos de subida en el terreno, o en este caso en el mercado de Hong Kong, por poner un ejemplo, pues habla de un poco también de las posibilidades que tiene China con un banco central que tiene mucha munición, puede inyectar liquidez, está en una situación muy distinta a la que se encuentra la Reserva Federal o se encuentra el propio Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, a la hora de poder estimular la economía china. Con lo cual, mal desde el punto de vista geopolítico, malo también desde el punto de vista del COVID, con esa política de COVID-0, pero muy buenas expectativas, muy buenas perspectivas a largo plazo. De momento nosotros, y ya por concluir, China sí nos sigue gustando para más largo plazo, pero en el corto plazo me quedo mucho mejor con la India. Gracias, como siempre, José María Luna, socio de Luna Asesores Patrimoniales. Un verdadero placer. Feliz jornada, negocio y feliz fin de semana. Igualmente, cuidaros mucho. Feliz semana.